Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a este su programa En Defensa del Derecho, un programa donde estaremos realizando una serie de entrevistas a grandes personajes, memorables amigos y por supuesto abogados que han tenido una gran trayectoria profesional en este campo que es bastante interesante. El día de hoy nos acompaña mi querido amigo Luis Fernando Norman González, quien es un abogado de una estrecha relación con su presentador y a quien tengo el honor de llamarle mi amigo. Bienvenido amigo. Muchas gracias, amigo. Qué gusto estar por aquí contigo, chavos. Perfecto. Bueno, cuéntame, ¿quién es Luis Fernando Norman González? Pues me presento Luis Fernando González, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Por ahí una generación 2002-2007, donde tuvimos a bien estudiar la carrera como tal. Posteriormente ya hicimos la maestría en Justicia Constitucional, también egresado por la misma Universidad del Estado de México. Postulante y también servidor público. De hecho, acabamos de terminar un periodo de ciclo en la administración municipal en Ixtapan de la Sal, en el periodo 2022-2024. Y aún trabajando arduamente en pie de lucha por la justicia desde el despacho, consultoría jurídica profesional. Y aquí seguimos, ahora sí que latientes y perseverantes en la justicia, ¿no? Que fue uno de nuestros principales luchas que encomendamos cuando decidimos estudiar esta carrera, ¿no? Claro, perfecto. Mi amigo, cuéntame, ¿cómo fue que iniciaste en el derecho? ¿Cómo es que elegiste la carrera de abogado? ¿Y qué fue lo que te llevó a este camino tan interesante? Pues fíjate que es un tema particular, creo que evocaré aquellos principios de antecálogo del abogado, donde mi padre también fue abogado. Y desde ese entonces, como a la fecha, pues definitivamente fue una de las carreras a través de él que decidí de manera significativa hoy retomar, ¿no? Y que estudio y conozco el derecho, pues en su momento por mi señor padre, que bueno, ya se nos adelantó, pero que sin duda, pues bueno, dejó un gran aliciente para hoy tener esta carrera que tantas satisfacciones personales, la verdad, me ha dado. Finalmente, una vez ya estudiando, pues bueno, pues sí se da la oportunidad de conocer a grandes juristas con los que he tenido la oportunidad de trabajar y bueno, ha sido un parteaguas para el conocimiento y la aplicación del derecho. Así es como llegamos, amigo, y de la mano en su momento contigo, por favor. ¿Qué Claro que onda? sí. Claro que sí, pues sí, ya llevamos poco más de 12 años de amistad, amigo, o sea, ya es un tiempo considerable. Yo, Sí, yo sí, ¿no? recuerdo mucho esa primera ocasión donde llego, te conozco y que fue muy agradable el poder extenderte, pues sí, mi amistad y al final del día poder recibir de manera recíproca la tuya y que al paso de los años, pues bueno, nos aquí, ¿no? O sea, seguimos como con esa conexión, ¿no? O sea, no solamente esa conexión de carácter profesional, sino esa conexión más humana, más directa de amigos, de poder confiarte algunas cosas, incluso de carácter personal, ¿no? O sea, muy difíciles en algún momento y que, pues, que me has brindado precisamente esa ayuda que se ha merecido en esos instantes, de las cuales, pues, por supuesto que yo estoy muy agradecido, mi amigo. Cuéntame, ¿qué casos han sido memorables para ti? ¿Cuál ha sido ese caso interesante en el cual nos pudieras comentar algo al respecto? Que dentro de la carrera te puedo decir que en los años que llegamos litigando, pues la verdad es que ha sido pues una constante. No te podría yo decir eh, de manera significativa alguno porque pues no terminaría. Son muchos los que hemos ya caminado a lo largo de este tiempo, como tú ya lo referías, ¿no? Pero fíjate que te voy a marcar la pauta
de los últimos, justamente en materia, con siendo secretario del ayuntamiento, con la imposición de procedimientos de los derechos político-electorales de los regidores. Fíjate que en Ixtapan, en ese periodo que hace un rato aludía, donde estuvimos funcionando como secretario del ayuntamiento, eh, como todas las circunstancias, ya tú lo sabes, hay consideraciones que van de la mano, pues con la política, con, pues obviamente la consideración de querer hacer un bien por el municipio, pero que bueno, pues, muchas veces, y la mayoría de las veces en cabildo, pues hay diferencias en ideas. Esto conllevó, a mí me llamó mucho la atención la consideración palpable en este punto de cómo los regidores en su momento trataron de imponer, de alguna manera decirlo, acciones y puntos de cabildo que querían que fueran sometidos al ayuntamiento para hacer cambios sustanciales en la administración municipal. Fíjate que tuvimos la experiencia de llevar, yo creo que a grosso modo, al menos, voy a decir, unos 50 juicios políticos de los diferentes regidores que empezaron a interponer juicios ante el Tribunal Electoral del Estado de México. Y fíjate que fue bastante interesante el análisis y el desarrollo de los mismos, porque, como te lo comentaba, una de las consideraciones particulares, o al menos lo que pretendían ellos de manera significativa, era afectar de manera particular, llámese presupuesto, llámese obras, llámese consideraciones incluso de direcciones del propio ayuntamiento. Entonces, eh, evidentemente, ¿no? Si lo puedo decir, este desconocimiento que en algún momento hubo por parte de los regidores para la aplicación correcta de la norma, hizo que al final el Tribunal Electoral nos concediera la razón. ¿No? Sin embargo, el proceso fue bastante significativo porque sí que te conllevo, la verdad, y te lo comparto, la trascendencia que conlleva el poder tener de la mano, en este caso, un juez que resuelva estas diferencias. Y aquí lo pongo, y como tú lo decías de manera particular en tu pregunta, ¿no? Un asunto relevante. Claro que lo es porque estamos hablando de la administración de un municipio. Y en ese punto en lo particular, cuando tomas en cuenta la participación de los regidores hacia dónde iban encaminados, estás hablando de la ejecución que se le puede dar a un municipio y a su administración y que como tal conlleva la aplicación no solo al interior del cabildo, sino en sí al ayuntamiento como tal en su totalidad y que inminentemente iba a repercutir de alguna manera en la ciudadanía. Entonces, ahí es cuando de verdad te puedo compartir, para no atrasarnos más, uno de los últimos juicios que llevamos de manera muy interesante fueron estos, muy relevantes por la trascendencia que tocó. La verdad, sí los pondría al día de hoy y en esta pregunta en la mesa, la verdad. Perfecto. Fíjate que es bastante interesante el desarrollo de un municipio tal cual. Uno pensaría que las elecciones de personas que se van a transformar en servidores públicos se queda como ahí, ¿no? De, bueno, tenemos una preparación de la elección, tenemos todo un camino de campañas, pre-campaña, campaña, spots publicitarios, el día de la gran jornada, y donde terminamos diciendo, bueno, tal persona o tal partido es el que gana y parece que nosotros como ciudadanía nos olvidamos. Nos quedamos como, ganó Juan, Juanito Pérez y es de tal color y punto. Pero la ciudadanía no alcanza a ver o a vislumbrar
todo el trabajo que se tiene que realizar en el cabildeo precisamente de las decisiones y que al final se conforma como el ente principal, como bien lo mencionas, administrando todo lo que implica un municipio, ya sea muy grande o ya sea muy pequeño. Al final del día estamos hablando de cientos de personas que van a estar sujetas a lo que un grupo esté realizando. Pero muchas veces ese grupo no logra como la mayor congregación, es decir, no logra ponerse de acuerdo de manera tan sencilla. Por ejemplo, ahorita lo que nos estás comentando, al final del día, la participación de un juez que pueda definir y determinar las controversias y decir, bueno, esto se va a realizar de determinada manera, pues surte una parte muy importante dentro del desarrollo de una de las capacidades que tiene el abogado, ¿no? El poder presentar y utilizar el derecho precisamente para solucionar estos casos. Cuéntame también sobre esos logros profesionales que has tenido. Nos has contado que ha sido tanto tu actividad en el sector público como en el sector privado. ¿Qué éxitos profesionales son de los que te sientes sumamente orgulloso y qué es eso que nos puedes ayudar a entender como que te llegó a contribuir a ese éxito profesional? Fíjate que en el camino que hemos conllevado, creo que una de las grandes consideraciones que tenemos es que al final, y esta es una opinión personal, yo creo que como nosotros como estudiantes en Derecho y posteriormente litigantes, postulantes, tenemos una consideración bien particular. Yo creo que hoy en día ya es necesario dentro del profesionista, del licenciado en Derecho, especializarse en un área en particular del conocimiento. Yo creo que ya el derecho se habla fácil, pero es un cúmulo de materias significativamente grandes, ¿no? Siempre está el tema de que escuchas el civil, el penal, mercantil, el familiar, pero no solamente es ese, ¿no? Creo que en el común denominador todos siempre hemos escuchado esas materias nada más, sin entender que el derecho es una licenciatura como tal, una carrera profesional con un nivel de conocimiento muy amplio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de repente dejas de entender que hay asuntos laborales y no los conoces hasta que tienes el problema. De repente tienes un problema en el derecho administrativo. Y traigo toda esta colación porque al final mi grado de especialización ha sido justamente en esa materia, ¿no? En el derecho administrativo, lo cual conllevó necesariamente que a través del despacho donde bueno, estábamos colaborando, el hecho de conocer, como yo lo he referido muchas veces, lo considero el derecho administrativo el rey del derecho. Esa es en una opinión muy personal. Donde sí te puedo decir que los éxitos más grandes son esos procedimientos que hemos llevado con diferentes autoridades, porque al final el derecho administrativo es velar o tutelar por los derechos de los ciudadanos, de manera general, en contra de una autoridad que te quiere negar algún permiso, ¿no? Una licencia, una autorización y demás. Creo que ahí conlleva necesariamente una de las concesiones que hemos vivido, donde le ganas a la autoridad por medio del derecho, por medio de la razón, ¿no? Por medio del hoy Tribunal de Justicia Administrativa, que igualmente es donde te vas a pelear, donde estableces la litis, pero donde el tribunal resuelve la actuación de una autoridad, llámese municipal, llámese estatal, federal, ¿no? Con sus diferentes tribunales inherentemente. Creo que una de las mayores consideraciones que me quedo es que al final a quienes hemos representado han obtenido de manera muy particular aquel permiso o licencia que le fue negado indebidamente. Que por trámites burocráticos, que por
por consideraciones del propio sistema en el que estamos viviendo para obtener justamente una licencia, se atraviesan una serie de consideraciones que se deben llevar para llegar a ese fin, que por desgracia también pues la autoridad no lo hace de manera correcta. Te puedo decir de manera muy particular que me quedo con esa situación en un énfasis muy personal. Y también, como lo es, ¿no? Como servidor público, en esta experiencia en derecho administrativo, te abre infinitamente las puertas para saber conducir con apego a derecho, con apego al conocimiento de la norma, los procedimientos y las formas de cómo hacer bien las cosas. Porque eso es algo que pasa del servicio público, por desgracia. Muchas veces el desconocimiento de la norma te conlleva a, pues simplemente equivocarte en su interpretación y aplicación. Entonces me quedaría con esa situación, querido amigo. Oye, mi amigo, pero híjole, el servicio público tiene una serie de normas que ya parece infinita, o sea, ya da miedo ser servidor público. Permíteme el atrevimiento de expresarlo de esa manera porque con por ejemplo, con este nuevo sistema anticorrupción donde se te centra una persona servidora pública a conocer Uh-huh. un gran cúmulo de leyes, de reglamentos, de circulares, entre otras cosas, que al final del día, si no las conoce, tendría que estar obteniendo una sanción de carácter disciplinaria, ¿no? Pero la realidad es que en muchas ocasiones el servidor público de a pie, ¿no? El servidor público que está frente a la ciudadanía, normalmente no es el servidor público que está profesionalizado o no es el servidor público que tiene el poder para resolver los problemas o más allá del poder de resolver los problemas, el de solucionar ese aspecto que le está presentando la persona, ¿no? O sea, muchas veces se ha visto, se ha escuchado que las personas rayan en la informalidad porque suelen ser trámites burocráticos muy pesados, suelen ser elementos donde dicen, bueno, yo para qué voy y pago 500,000, 5,000, 10,000 pesos para obtener a lo mejor una licencia, si me tardan N cantidad de días y muchas veces ni me la dan, ¿no? O sea, para empezar, pues yo lo que necesito es salir a vender a lo mejor mis taquitos o salir a vender mi comida o algún producto que quiero poner a la venta del público en general y resulta que tengo que pagar más cosas de los que yo tengo para poder hacer la actividad, ¿no? Muchas veces esa simplificación administrativa no llega a donde más se requiere, pero el tema está ahí, o sea, ¿cómo hacer que el servidor público que realmente está frente a la ciudadanía pueda conocer todo esto si muchas veces no son los perfiles correctos o las personas que puedan llegar a solucionar ese aspecto? ¿Cómo ves tú ese tema? O sea, es decir, el problema que existe en México normalmente se llama burocracia administrativa. O sea, mi trámite tiene que pasar por 5 o 10 servidores públicos para solucionarse. Y si no se soluciona y no me dan la razón, pues simple y sencillamente ya no hago el trámite, ¿no? O sea, es como lo dejo ahí y se acabó, ¿no? Claro, fíjate que tocas un tema, la verdad, muy interesante, porque es cierto, ¿no? Y a lo mejor en este punto, pues bueno, lo expones de manera muy particular, pues en aquel permiso como le decías, ¿no? El de a pie, ¿no? Aquella persona que, bueno, pues quiere empezar su negocito y vender los tamalitos, las tortas, etcétera, ¿no? De manera significativa. Pero también es el hecho muy particular y es aquí donde, fíjate, finalmente me voy a
hay una consideración bien importante y lo exponía y del raciocinio del por qué te decía que considera al derecho administrativo el rey del derecho. Hay una consideración bien particular, fíjate. Actualmente existe un famoso dictamen único de factibilidad. Y estamos hablando de un trámite administrativo para la empresa. Ve lo que conlleva conocer del derecho administrativo. ¿Por qué con ello? Porque a ver, te estoy hablando de la empresa, del lugar que en México le va a dar más cabida a un trabajador. Es una fuente de empleo. Ve lo que conlleva poder obtener un permiso para el funcionamiento de lo que ellos denominan alto impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa, no sé, una gasolinería, un ejemplo plausible, ¿no? Claramente en ese sentido, y yo te lo pongo en la consideración y recuerdo, ahorita que ponías ese tema, hace muchos años, de manera significativa, olvidando, el- pues nuestros legisladores en ese sentido, hacen un cambio en la norma, justamente hablando del tema de las gasolineras, donde te impedía poner una gasolinera a 1 kilómetro de distancia en línea redonda, ¿no? Entonces, pues vaya, ¿no? Todo lo que afecta la normatividad administrativa, ¿desde qué punto? Desde simplemente la competencia económica, la deslealtad, porque puedes tener un acercamiento de una persona que tuvo la oportunidad de estar en un punto más cercano y aquel que quiere poder competirle, pues no, lo sacas de la raíz. Recuerdo mucho ese juicio que llevamos con varios representantes que en su momento acudieron al despacho, justamente combatiendo esto, ¿no? Combatiendo esta conciliación que derivaba justamente en el dictamen único de factibilidad, al no tener en ese entonces el kilómetro de distancia, pues no te doy el permiso, ¿no? Hoy un sinnúmero de trámites que hay que obtener para poder obtenerlo, pero fíjate lo que conlleva necesariamente. Es el hecho no solo de cumplir la norma para que tu establecimiento esté bien, es el hecho de la implementación que conlleva tener ese permiso. ¿Por qué? Porque estás hablando de un desarrollo económico. Estás hablando, como decía, de fuentes de empleo. Estás hablando de mejorar la zona conurbada donde vives. Y solo empezando con el tema de que tengas más cercano los servicios a tu domicilio. Que evidentemente servicios que al final, llámese en este punto, la gasolinera, ¿no? Para no desviarnos en otros temas. Simplemente ese puro servicio que ocupamos a diario. Y que al final, por trámites que se llevan, pues no lo salen. Sí, claro, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Por desgracia, muchas de las veces yo creo que es la gran lucha que tiene México, en términos generales lo diré, desde el municipio, el estado, la federación, el hecho de las personas que al final te reciben los trámites. Yo creo que hay maneras, hay formas de tratar de mejorar el sistema para dar de alta a los comerciantes. A nivel municipal, el famoso sistema SARE, donde es la implementación rápida para que puedas obtenerle y darle un permiso, ¿no? A la persona que quiere empezar su negocio, ¿no? De bajo impacto, finalmente, como lo señalabas hace un momento. Yo creo que a través de mecanismos reales de solución, donde finalmente yo que deviene la tecnología nos está alcanzando también en el derecho. Nos está alcanzando de tal manera que yo vislumbro en un punto, ¿no? La factibilidad en su momento de que pues, el ciudadano ya no tenga que ir directamente a una ventanilla a través de un servidor público, ¿no? A través de sistemas operativos que revisen que tengas todo para darle el trámite administrativo correspondiente. Yo creo que va a haber cambios, lo sigue habiendo, cada vez se va mejorando más en ese sentido.
Y sin duda, ¿no? Siempre va a estar de persona a persona. Y yo apelo, ¿no? En algún momento que las personas que lleguen a ser servidores públicos tendan a involucrarse más en el conocimiento de su actividad. Porque por desgracia encontramos una gran problemática, que sin duda lo es, el hecho que el servidor público hoy ya lo tachamos de la persona que no hace nada. De la persona que antes de atenderse se toma el cafecito. De la persona que abre de 9 a 6 y empieza funciones a las 10. Y a las 2 ya hay que salir a comer. Y a las 6, a las 5, a las 4, dependiendo del área donde se encuentre, hay que correr antes para llegar a checar a las 4 de la tarde, ¿no? Es un problema muy grande, pero sí creo que a través de los diferentes mecanismos que vayan implementando municipio, estado, federación, sin duda es mejorar la eficiencia del servidor público de a pie. ¿Cómo? Con normas claras. Que te pongan, como diré coloquialmente, las reglas del juego de manera plausible. Y yo creo que con eso, sin duda, mejorarás significativamente el desarrollo, ¿no? de los trámites que tanto trabajo nos cuesta, ¿no? Y a la postre también representamos de repente alguna empresa o simplemente a tu familiar que quiere sacar el permiso y que te topas con este tipo de consideraciones. Pero sé que se va a mejorar, estamos en el proceso. Ojalá, mi amigo, porque es que es una cuestión que parece increíble porque, mira, tocabas dos aspectos bien importantes e interesantes. Uno, el tema de la tecnología que ahorita parece desbordarse. Tenemos, por ejemplo, con el ingreso de inteligencia artificial, muchas formas de incluir dentro de la administración pública la simplificación de procesos y precisamente, como lo comentabas, el que yo pueda, incluso desde la comodidad de mi celular, comenzar quizás un trámite o llevar todo el trámite en línea, entre otras cosas. Sin embargo, eso cuesta dinero, cuesta pesos. El tema es qué tanto se le va a invertir. O sea, por ejemplo, en este caso, los municipios estarán interesados en invertirlo porque al final del día no es algo que podamos conocer tan certeramente todos los que estamos ahí adentro. Es decir, a ver, quiero hablar de inteligencia artificial en un municipio donde tengo abogados, tengo contadores, tengo administradores de empresa, etcétera, y a lo mejor un departamento de tecnologías de la información, en donde quizás puedo tener 5 o 10 personas, y para de contar eso estamos hablando de mucha gente. Me ha dado curiosidad y de hecho sería una cuestión interesante de verificar vía transparencia quizás cuáles son los sistemas operativos o el año de los equipos que se tienen en la gran mayoría de municipios. Déjame, te comento que he tenido la oportunidad de visitar varios de ellos y pues son equipos que yo me acuerdo que revisaba cuando estaba yo en la secundaria, ¿no? Cuando me enseñaban a mí computación y cositas así por el estilo y no han cambiado. Entonces, ¿qué tanto le vamos a invertir en inteligencia artificial si los equipos que tenemos son de ahí del 90, 2000 quizás? Se vuelve algo complejo, por una parte, ¿no? Y por la otra, eh, esta parte de tener al servidor público o muy amarrado en el sentido de que tienes que cumplir estrictamente o muy libre para hacer lo que quiera hacer y entonces que me cierren la ventanilla que se supone que trabaja hasta las 6 y me la cierren a las 5. A veces decían que es más fácil llegar con el coyote y que ese coyote te pueda ayudar a resolver esos trámites administrativos que se nos hacen tan engorrosos,
a ir tú directamente, ¿no? Cosa que sucedía, por ejemplo, con el SAT, ¿no? Tú querías tu firma electrónica y en este contexto, por ejemplo, de pandemia, donde todo se sistematizó y se hizo en línea, pues resulta que tú necesitabas una cita para acudir y que te pudieran hacer el trámite de la firma electrónica. Pero el sistema colapsaba, o sea, era muy difícil entrar y que te dieran una cita. Y si tú ibas directamente ahí, te regresaban, porque decía, pues es que tiene que traer su cita. Si no trae su cita, pues no se puede, ¿no? No se puede. Entonces, se hace algo tan complicado que al final del día entonces es, bueno, si la máquina no me está solucionando el problema, vengo aquí donde están los servidores públicos y tampoco me quieren solucionar el problema, se vuelve un bucle interminable, ¿no? Y eso me lleva un poquito más al fondo en el punto que quiero tocar, que es los, los jefes, ¿no? Es decir, todos estos servidores públicos pues tienen un jefe y a su vez hay una cadena de mando en la cual siempre hay alguien más arriba, ¿no? Siempre hay un director, siempre hay un gerente, siempre hay un director general, entre otras cosas. Los jefes siempre son exigentes o no suelen ser exigentes. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? ¿Tú eres un jefe exigente? ¿Tú le exiges a tus personas y les dices como en la vieja escuela donde llegabas y decían, aquí hay horario de entrada, pero no hay horario de salida? Creo que te puedo decir abiertamente cuando eres servidor público y cuando tienes un puesto, pues ya llámalo así, como estás refiriendo, de jefatura hacia arriba, es una realidad. La verdad es que es una hora de entrada y no tienes una hora de salida. Yo creo que se vive en todos los aspectos generales. Creo que hay una gran particularidad como jefe en su momento que fui y como empleado que también fui de servidor público. eh, Creo que hay una particularidad. Si fue exigente o no, creo que la mayor concesión que llevo es tratar de aplicar dicho, ¿no? Predicar con el grado de ejemplo, ¿no? Eso es mi realidad. Eh, Así como lo compartes, pues vaya, no podría calificar el cómo fui, ¿no? Espero que sea bueno, ¿no? Pero, pues al final, mi mayor consideración es dejar en la mesa el transmitirle a las personas con las que estuve, o con las que estoy incluso actualmente en el despacho, por ejemplo, ese grado de predicarlo con el ejemplo, de cómo debemos de hacer las cosas, ¿no? Y esa es una realidad que, bueno, pues siempre lo he tomado propio y que a la fecha lo he llevado. Por el horario, pues mira, cuando necesitaba, pues se necesita, ¿no? Y cuando no, pues bueno, pues con la libertad que amerita el caso, ¿no? Esa es una realidad. Bueno, ya que nos has confesado que efectivamente es cierto eso de que hay una hora de entrada pero no una hora de salida, ¿cómo haces tú esa balanza, ese equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral, que es algo bien complicado? A veces parece que llega toda la semana y estamos esperando el sábado para descansar un rato, platicar con amigos, salir con la familia y al lunes otra vez entrar en esta como carrera interminable y ya casi llegar al viernes y el sábado una cuestión que parece ser un poco difícil de afrontar como ya sea como servidor público o como profesionista. A veces te llegas a empapar de tantas cosas, tantos asuntos, tantos elementos que llegas a olvidar que pues eres una persona, que eres un hijo, que eres un amigo, que eres un padre, que eres, eh, que Hasta tu eres tú, pareja, ¿eh? O ¿no? O sea, sea, y tus claro, necesidades claro, personales, claro. sí. Yo creo que todos los servidores públicos, en términos generales, lo vivimos.
Para mí es una realidad. Ella ha trabajado en 3 administraciones municipales realmente. Y te puedo decir abiertamente, justamente lo he expresado de esa manera. Servidor público. Es servir al público en general. Y de ahí hablo de la consideración de la famosa vocación, ¿no? Porque si no tienes la vocación de servicio como tal, pues la verdad es que es un tema muy particular, ¿no? Donde muchas veces esta misma idiosincrasia de no cumplir el objetivo principal, que es detonar un servicio, darlo, pues se vuelve complicado. Pero los tiempos con la familia, en términos generales, los amigos, estando adentro, se vuelven más complicados todavía. Esa es una realidad. ¿Cómo lo haces? Pues aprovechas al máximo todo el tiempo posible y no hay más, tratar de administrar el tiempo en la medida de lo posible. Esa es una realidad que se vive, porque en el servicio público, en las esferas que hemos tocado, de verdad hay oficinas que si bien un régimen de atención es hasta las 4 de la tarde, ¿no? Municipios, Canibaya, Tonatico, otros a las 5 de la tarde, ¿no? O 6 en términos generales. Te juro, de verdad, hay áreas administrativas que son las 9 10 11 de la noche y siguen funcionando. Esa es una realidad. Y algo que sí veo, entre más tengas un crecimiento hacia arriba, ¿no? Hacia los ámbitos estatales o federales, el tiempo hacia afuera, hacia ti mismo, se va quedando de lado. Por eso ponía yo el énfasis particular en la famosa denominada vocación de servicio. Porque si no lo tienes, eso sabes perfectamente que te va a cambiar la vida, ¿no? Esa es una realidad. Y si no lo sabes afrontar como corresponde, termina, ahora sí, en un problema hacia el interior tuyo. ¿Por qué? Pues porque empiezas a sentir esa necesidad de saber, oye, necesito, ¿no? Yo creo que al final, para todos los que somos servidores públicos, es administrar el tiempo. No hay más. Definitivo, ¿eh? No le veo de otra. Y considera trayectos, y considera tiempos de traslado, y considera una misma acción de llegar, tocar con otras instancias gubernamentales y el tiempo que te va conllevando todo se vuelve un tiempo significativamente amplio. Así que hay que aprovechar, no hay más. Perfecto, mi amigo, perfecto. Oye, ¿has tenido mentores a lo largo de tu carrera? ¿Cómo ha sido esa influencia de estas personas sobre sobre tu desarrollo eh, en este camino tan amplio que ya llevas en tu vida profesional? Sí, definitivamente en el trayecto he conocido grandes mentores. Mi número uno, sin duda, nuestro maestro Juan Carlos Vázquez Liviena. Eh, de manera muy significativa ha sido mi maestro, mi mentor, número uno. La verdad, si a alguien le debo de manera muy particular lo que hoy es Luis Norman, es Juan Carlos, ¿no? Es una realidad. Si bien es cierto, yo te decía, eh, comentábamos al inicio de la plática que he estado en servicio público, también lo es que desde el año que nos conocimos en el despacho justamente con el maestro, del lado de él, eh, prácticamente terminé una administración municipal en ese momento, en San Matatenco, y me incorporo con el maestro. Yo sí te puedo decir que uno de los más grandes juristas que yo conozco es él. Ya se nos adelantó también. Todo hasta el cielo, güey. Mi querido maestro.
Sin en cambio, me dejó una gran semilla de lo que es la abogacía, el derecho, sus, todos los años que estuvimos juntos y créeme, ¿no? Tocábamos hace un rato el tema del servicio público, pero también dentro del despacho como tal, son aspectos que no se ven, ¿no? En el hecho de que de verdad, también te lo decía y lo viví con él, ¿no? Esa famosa hora de entrada, que empezamos a las 9:10 de la mañana con la primera audiencia y terminaba en la tarde haciendo todas las promociones que se tendrían que llevar a cabo para dar continuidad a los asuntos. Y que así se aplicaba también, ¿no? En el despacho, no tienes una hora de salida. Eso también es una realidad en ese momento. Mi gran mentor, sin duda, él, con todo lo que me enseñó, nos enseñó, estuvimos de la mano muchos años ahí con el maestro, sin duda alguna, me quedo muy particularmente con él. Un segundo de a bordo, sin duda, Ricardo Castorena, también para mí un gran jurista que me enseñó también los otros aspectos de la vida jurídica, que también un gran amigo y al cual quiero y respeto muchísimo. En el servicio público, no te voy a decir, presidentes municipales con los que he trabajado, Luis González, Santiago Cepeda, actualmente Edgar Ocampo, eh, te quedas con lo que te van enseñando, ¿no? Con esa capacidad que tienen de poder solucionar las cosas y que obviamente les terminas por aprender, al menos en el camino que hemos tenido. Me quedo y hasta el cielo con el maestro Juan Carlos Vázquez Leguín. Claro, sí, lo que pasa es de que a veces parece que olvidamos un poquito que nosotros vamos en esta vida precisamente con esa posibilidad de ir cambiando en diferentes lugares, pero que sigues conviviendo al final del día con personas, que esas personas se vuelven parte de tu familia, ¿no? Como parte de esa forma en la cual tú estás compartiendo experiencias, compartiendo anécdotas, compartiendo chistes, porque pasas mucho tiempo con ellas, ¿no? Al final del día se vuelven, como en este caso, entrañables amigos, se vuelven aquellas personas que te ofrecen no solamente ese aspecto básico del trabajo, ¿no? De un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y adiós y que te vaya bien y se acabó, ¿no? Sino también esa parte humana donde te inmiscuyes en otros aspectos de la vida de estas personas y que al final del día te van dejando esas semillas de grandes aspectos. Comparto completamente la referencia y sobre todo pues el honor al maestro Juan Carlos, porque al final del día también fue parte de ese gran jurista como los pocos, ¿eh? Porque al final del día, en alguna ocasión también compartiendo con amigos, era lo que le comentaba, es que ya hacen falta esos grandes juristas como de la vieja guardia, ¿no? Esos grandes juristas que tenían una capacidad impresionante para resolver aquellos problemas jurídicos de elementos que uno, por ejemplo, al inicio de su vida profesional no tiene ni la más mínima idea de cómo solucionarlos, y ellos tenían una claridad bastante directa sobre cómo son las cosas. El maestro Juan Carlos en lo particular me apoyó y me ayudó mucho en diferentes aspectos de mi vida, una circunstancia que por supuesto me encuentro completamente agradecido y que al final del día, de hecho, grandes amigos que hoy, al igual que tú, me siguen llamando amigos, pues nacieron de ahí, del despacho, ¿no? O sea, hemos tenido bastantes personas que hemos tenido la posibilidad de seguirnos frecuentando y seguir sembrando esa amistad y que es parte de esta cuestión tan interesante con la mentoría. Por eso yo les comentaría pues, a los jóvenes abogados que busquen esos mentores, porque al final del día todos desde pequeños, desde niños,
tenemos un primer mentor que es nuestro padre, ¿no? Quienes aspiramos a ser, bueno, como nuestro padre, tú mismo nos los has comentado al inicio de este programa tan interesante, y que después te sigues encontrando otros mentores y que al final del día siempre hay alguien que te puede ofrecer navegar bajo su ala y poder extenderte su conocimiento, su amabilidad y sobre todo su humanidad a efecto de poder nutrirte en ese sentido, ¿no? Entonces yo les invitaría que puedan descubrir esos mentores y que puedan tener esa posibilidad de traer consigo esos grandes aspectos de aquellas grandes personas. Cuéntame ahora bien, ¿qué aspectos son los menos conocidos de la profesión? ¿Qué son esas cosas que no se cuentan de nuestra carrera? ¿Qué aspectos hay en esta práctica que el público general no conoce? Es decir, tú dentro de tu práctica legal, ya como servidor público, ya como profesionista, aquello que les quisieras contar a nuestros televidentes sobre estos aspectos que casi nadie sabe, que solamente los abogados conocemos. ¿Qué aspecto? La verdad, yo creo que me quedo porque en términos generales, desde el punto muy particular que tú representas a alguien, ¿no? El denominado cliente, la verdad es que son muy pocos los clientes que se involucran realmente en su asunto. Llegan y, bueno, ven al abogado y, como se dice, ¿no? Ahí solucionan el problemita. Pero lo que no se ve, de verdad, es ese andar día a día, conociendo de manera muy particular el hecho de el cliente no ve que para obtener un fin, cuál es el proceso que conlleva esas etapas, ¿no? Tan claro es el tema muy particular de la famosa promoción, de estarle promoviendo al juez que lleve el procedimiento de la manera más adecuada. El cliente lo desconoce, la verdad. Yo creo que, insisto, lo decía hace un rato, la verdad, amigo, es que los clientes en lo general solo saben que demandan y ganan una sentencia, pero no saben todo el trayecto que hay en el mismo, salvo la excepción cuando conocen pues, alguna audiencia a la que hay que participar, ¿no? Pero definitivamente algo que no conoce la ciudadanía es que el litigio se da en los juzgados por medio de las actuaciones, promociones, el impulso procesal, la expectativa que se le da para poder tener un fin. Porque te topas desde el hecho muy particular del término, del plazo, de conocer que te topas que en el juzgado y en el mismo juzgado, conocido por todos, siempre está el secretario de los pares, el secretario de los nones, y aunque les promuevas la misma promoción en diferente asunto, te acuerdan diferente. Es algo muy sorprendente, es algo que digo, me ha llamado poderosamente la atención. El hecho que en algún momento del procedimiento llegas y promueves en idéntica circunstancia y son acuerdos diversos. Son las cuestiones que de verdad al final la sociedad no conoce, ¿no? Dice, pues ser abogado es fácil, ¿no? Y realmente no. ¿Por qué? Porque desconoces esos, esos momentos que solamente para el cliente es llegar y llegan al despacho y mire, esta es la promoción que vamos a hacer para ofrecer una prueba, ¿no? Pero que simplemente el cliente sale del despacho, se va y no sabe el cómo llegar, dónde se promueve, cómo es la actuación del juzgado muchas veces.
Yo creo que me quedaría con esos aspectos que al final no conlleva si no vives, y que en términos generales la ciudadanía en lo general no vive, de cómo desarrollar un procedimiento en cualquier materia. Esa es una realidad. Oye, mi amigo, ¿y es cierto eso de las copias? ¿Las copias se cobran? ¿Los Creo, abogados cobramos por las copias? creo que como abogado, y todos vamos a pasar por ahí, todos pasamos por ahí, lo primero que le cobras al cliente son las famosas copias, ¿no? Este, pues sí, son necesarias. Yo creo que ya va a ser una figura que va a desaparecer, ¿no? Tocamos hace un rato, la verdad es que la tecnología nos está alcanzando. Y hay muchos tribunales que prácticamente todo es digital. Es una realidad y que bueno, se va a acabar, pero sí, ¿no? Sí, sí, siempre quedará. Y yo creo que cualquier estudiante de derecho, cuando salga y decida ejercer la profesión como postulante del derecho, va a toparse en algún momento con esa experiencia, sin duda alguna, ¿eh? Híjole, mi amigo, bien complicado. Cuéntame, me hablabas de los clientes. ¿Cómo es esa relación con los clientes? ¿Qué aspectos te has topado tú en el trato con los clientes? Porque hay variados, o sea, hay el cliente que, como bien lo señalas, viene y te dice, mira, tengo este problema, soluciónemelo y desaparece básicamente, ¿no? O sea, hasta que se le ocurre volver a preguntar o algo por el estilo. Y está el otro cliente que incluso te quiere dar la dirección de cómo se tiene que hacer las cosas. No, oiga, es que usted presénteme el amparo, es que usted tiene que apelar, es que está mal esto, etcétera, ¿no? O sea, hay clientes que son o muy insidiosos en el sentido de querer tratar de llevar y resolver su propio asunto, y hay otros que básicamente desaparecen. Y en conjunto con esa pregunta, la otra es bueno llevar clientes, de clientes a abogados. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te ha tocado llevar algún abogado como tu cliente? Sí, sí me ha tocado. Y Bueno, luego, la ¿qué verdad, son la verdad es abogado? que resolví, bueno, este, entrando de lleno a la primera. La verdad es que en la litigada, ¿no? En la postulancia, cuando estás ejerciendo tu carrera de abogado o como abogado, la verdad es que te topas con el sinnúmero de personas, como los hay, ¿no? Con las idiosincrasias diferentes que cada uno conlleva, desde aquel que tiene la razón, ¿no? Y aquel que no. Finalmente, eh, voy a clasificar esta consideración con un análisis que ahí dejo y que esta situación conlleva realmente al final por los mismos clientes, ¿no? Eh, Fíjate que yo he clasificado a un juicio como tal en tres aspectos particulares: los justos, los injustos y los trágicos. Los justos, como aquel que tienes la razón por medio de tu cliente y que al final el juez te la da. Los injustos, que al final el cliente tiene la razón, pero la ley no te lo da. Como aquel cliente realmente, pues que al final, por una circunstancia en particular, pues perdió el asunto. Y los trágicos, ¿no? Los trágicos son aquellos que, mira, tenías la razón, la justicia te lo iba a dar, pero que no llegaste. No llegaste a ese desahogo de la prueba, no llegaste a ese testimonial, no promoviste en término un plazo que se te había otorgado y que terminas perdiendo el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final muchas veces es esa consideración donde necesitas la firma del cliente y no llegó, ¿no? Que lo dejamos, ¿no? Ese cliente que está y que está ausente de repente porque necesitas que esté presente, ¿no? Y así yo creo que me quedaría con esa concepción. Clientes y hasta clientes que se han vuelto amigos realmente, ¿no? Esa es una consideración después de tantos años
de ejercicio, pues bueno, se va haciendo un vínculo, como también lo decías hace un rato. Que si somos abogados de abogados, sí, ¿no? La verdad es que, eh, así incluso lo decía el maestro, nosotros somos abogados de abogados, ¿no? Porque muchas veces ellos te venían a ver. Te pongo un énfasis muy particular, ¿no? Justamente retomando, y lo platicabas en la mesa, ¿no? Los famosos temas de responsabilidades con toda la modernidad que viene hoy, en el desamparo de, y así lo voy a decir, del Ministerio Público, que está haciendo su procedimiento, que es licenciado en Derecho, y que por alguna azar del destino, ¿no? Le encuentran una responsabilidad administrativa, ¿no? Y pues el abogado va a ver al especialista, ¿no? En la materia, como lo decíamos al inicio, te lo comentaba, yo creo que hoy en día la licenciatura en Derecho también ya tiene que tener su grado de especialización, y como es el caso, ¿no? En la materia administrativa, en materia de responsabilidades, que bueno, ahora sí que conocemos bastante, ¿no? Nos ha tocado esa circunstancia, y que al final pues ellos llegan y no es lo mismo llevar el asunto penal que el asunto administrativo, ¿no? Entonces, inminentemente pues terminas por llevar asuntos de abogados. Es una realidad, ¿no? Claro, digo, pero la idea es, somos difíciles los abogados como clientes. Porque muchas veces el tema, perdón que te interrumpa, muchas veces el tema es que ellos tienen una formación pues similar, ¿no? En términos generales, por eso es una licenciatura, lleva una formación técnica especializada de diversas materias y que posteriormente pues cada uno desarrolla y, y trabaja sobre el aspecto que mejor le parezca o que mejor le acomode. Pero el abogado al final del día sigue siendo abogado y quiere resolver los asuntos como él considera. ¿Tú has visto eso? ¿Tú has considerado que los abogados que has tenido como clientes han realmente confiado completamente de manera, digámoslo así, como ciega en la forma en la que tú les vayas a resolver el asunto? O son más aprensivos en el de, no, es que yo sé que se tiene que hacer de esta manera? No, sí, definitivamente todos. No puedo decirte de ninguno que no haya conocido que de alguna manera no, no pretenda llevar su asunto de alguna manera, ¿no? O que opine, o que diga, o que lleve alguna una concesión. Finalmente hay que dejar claro en esto, eh, el derecho es interpretativo, y una misma idea aplicada a la norma, por la interpretación de ese artículo en particular entre tú y yo, y puede haber diferencias significativas, ¿no? Y lo mismo ocurre, la verdad es que los abogados, que te vienen a ver de repente, pues sí, sí puedo decirte, ¿no? Es como decías, son aprensivos, quieren llevar la dirección de su asunto en lo particular. Es complicado, sí, 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 la verdad es que es muy complicado, porque es pelearte con otra persona que conoce del derecho pero quiere ejercer sobre su mismo asunto. Y me voy a quedar con esa ideología, pensamiento de aquel. No hay peor error en un abogado que litigar en asunto propio, ¿eh? Y esa es una realidad. Ujú. Entonces, eh, si bien es cierto, yo te lo comentaba hace un rato, te ponía el ejemplo, ¿no? Del famoso Ministerio Público que le cae una concesión de responsabilidad y que acude a un especialista en determinada materia, en este caso administrativo, y que a pesar de ello, a pesar de desconocer del proceso administrativo, eso no le impide decir, yo quiero opinar, ¿no? Esa es una realidad. Es complicado, la verdad es que sí, sí te puedo decir que es complicado. Sin en cambio, bueno, pues afortunadamente, de los muchos o pocos que hemos llevado, al final los mismos abogados nos dan ese voto de confianza, los licenciados en Derecho que están
del otro lado, ¿no? Que así lo decimos, que están del lado del servicio público y que, bueno, pues al final se les hace tratar de ver, ¿no? Las cosas como son, cómo es hoy la nueva ley de responsabilidades que trae su tema muy particular, muy diferente a un procedimiento, ¿no? Sí me quedaría con eso, amigo. Me quedaría con eso. Sí, no, difícil, difícil. Digo, al final del día, en alguna ocasión lo comentaba, es que al final del día las personas te van, te consultan sobre una problemática de la cual no saben resolver. Porque si la supieran resolver, no te contratarían. Esa es como la realidad, ¿no? Entonces, al final sí es como complicado poder negociar un poco entre quién tiene la batuta de cómo resolver un caso o no. Y a lo mejor queda la pregunta al tintero, ¿no? De decir, como, como señalaban, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? No sé si en derecho el cliente siempre tenga la razón. Es complicado ese aspecto y pues quedará para el tintero. Muy bien, amigo, cuéntame, ¿qué proyectos futuros tienen? ¿Qué va a suceder con Luis Norman a partir del día de hoy hacia adelante como abogado, como servidor público, como persona? Cuéntame. Fíjate que yo creo que hay una de las consideraciones primordiales que es ser ser abogado, ser licenciado en Derecho, y algo que sí voy a transmitir es la constante preparación. Que sigue para los normas, seguirnos preparando. Eh, Concuerdo con aquella no sé, creencia que dice que aquel abogado que no estudia cada vez es menos abogado, y sí es cierto. Hoy tenemos un gran remanente con la famosa certificación del Código de Procedimientos Civiles unificado. Ya tienes que tener una certificación al respecto para poder entrar de lleno a poder litigar, ¿no? Con este nuevo código. Y es ello, seguir estudiando, seguirnos preparando con fines muy particulares, tanto del lado del litigio, poderle brindar a la persona que viene a confiar en ti una, pues un asesoramiento con conocimiento de causa para poder solucionar su problema que en su momento planteé, y también del lado del servidor público, como lo decíamos, el seguirte preparando. ¿Por qué? Porque las normas cada día cambian y cada día necesitas estar de manera muy particular a la vanguardia también en las reformas, en las actualizaciones. Pues el ejemplo claro, ¿no? Esta unificación del Código de Procedimientos, que a título particular yo estoy muy de acuerdo, pero que también conlleva necesariamente la preparación, seguir de la mano en el despacho, estamos litigando, eh, porque es parte de este proceso y de aprendizaje constante, sin duda alguna. Perfecto, mi amigo. Hoy día tenemos un aspecto muy interesante que no teníamos hace, que te gusta, 10, 15 años, que es la posibilidad de estar frente a cámaras y poder dejar un mensaje para estas personas y que podamos impactar un poco en su vida. ¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes abogados que nos están viendo y que puedan tener esto? ¿Les recomiendas estudiar la carrera? ¿No les recomiendas estudiar la carrera? ¿O ya terminé de estudiar la carrera? ¿Qué aliento les das? Cuéntame, ¿qué mensaje dejarías tú para los jóvenes? Sin duda te puedo decir de manera muy significativa, para mí, ya tengo dos pequeños, para mí será un gran aliciente decirles que estudien la licenciatura en Derecho, sin duda alguna, ¿no? Creo que no es porque yo la haya estudiado, pero la considero una de las carreras más completas que se ofrecen hoy en día y en la actualidad. Mm, sí, sí será para mí un privilegio en su momento que alguno de mis dos pequeños que tengo
en algún momento futuro pues puedan estudiar la carrera como tal. ¿Qué consejo les doy a los que quieren estudiar derecho y a los que están estudiando derecho? El, el derecho, ya lo decía hace un instante, se transforma de manera constante. Pero el derecho no solamente conlleva el aprenderlo, también es el ejercerlo. Y son dos aspectos completamente diferentes. No es llegar, estudiar la carrera y aprenderte el código, porque de nada te va a servir. ¿Por qué? Porque la norma va cambiando. Es el hecho también, desde el primer momento de verdad, conocer el dinamismo que tiene el derecho, que creo de manera muy particular, todo el mundo piensa y sin duda lo han dicho, ¿no? Es inscribirte a la carrera y no morir. Y no es cierto. No es solamente eso, es una constante preparación, constante estudio, estar analizando de manera constante los nuevos criterios, las nuevas aplicaciones de la norma, pero también, te lo digo a los jóvenes, lo antes posible, estar ejerciendo. Tocabas un punto al inicio, recuerdo, donde pues, de repente sales de la carrera y ¿qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué sigue, no? Cuando estudias? Porque sí te puedo decir abiertamente, es una diferencia de 360 salir de la carrera y llegar por primera vez al juzgado. El término común de decirte, pues, haz la famosa promoción, el famoso escrito. Si no tienes esa praxis, la verdad es que lo vas a dejar de lado. Te va a costar mucho trabajo. Hoy por hoy mi mayor consideración a los jóvenes, la carrera de derecho es muy noble, muy loable, muy grande, pero también se ejerce, no solo se estudia. Que de la mano, en el primer momento que puedan, conozcan desde que están estudiando algún aspecto de la actividad del derecho, de donde quieran, ¿no? Desde el hecho simple de empezar por un despacho, una notaría, ir al juzgado, como brindando el famoso servicio social, una práctica profesional ahí, pero que lo conozcan lo antes posible. Con eso me quedaría, ¿no? De verdad. Perfecto, mi amigo. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? Cuéntanos. Vamos a hacer un poquito de publicidad al respecto. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te encuentran las personas para poder contratar tus servicios, el despacho, algún teléfono? Actualmente nos encontramos trabajando en un despacho, algo que se llama Consultoría Jurídica Profesional. Tenemos dos despachos aquí en Toluca. El primero es ahí en Manuel Piña 803. Y el segundo está en Villada. Es Villada 114, sección B, quinto piso, despacho 5. Colonia Centro, aquí en el Toluca. Y ahora sí que nos pueden encontrar en cualquiera de los dos despachos con todo gusto. Estamos a la orden. Claro que sí, perfecto. Igual estarán apareciendo en pantalla los teléfonos o correos donde te puedan Sí, con todo gusto. contactar. Y pues nada, amigo, principalmente agradecerte mucho la oportunidad que me brindas en poderte entrevistar, conocer gran parte de tu desarrollo profesional. Créeme que ha sido una de de los proyectos que teníamos ahí pendientes de desarrollar y me da mucho gusto que tú seas la persona con la que iniciemos este programa, que esperemos tengamos muchos más episodios al respecto y que, bueno, al final, pues nada, amigo, muchas gracias desde el corazón, muchas gracias de todo. Sabes que yo
me encuentro sumamente agradecido contigo por muchas cosas, por muchas consideraciones que hemos tenido y principalmente eso, agradecerte tu amistad y agradecernos la oportunidad de estarte aquí preguntando un poquito sobre tu forma en que ves la vida. Y pues bueno, ojalá esperemos que podamos tener otra reunión igual, tratando a lo mejor otros temas un poco más especializados y demás que nos puedas compartir al respecto. Amigo, te agradezco infinitamente la atención. Sabes que hay un cariño recíproco invariablemente desde hace ya muchos años y que yo sé que seguiremos dando lata por mucho tiempo. Un saludo aquí a todos y de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí compartiendo contigo y estoy seguro, ahorita pues bueno, fuimos muy abiertos, muy generales, pero yo creo que al final pues en algún momento no podremos tocar, ¿no? De manera muy particular un tema ya muy en lo preciso, ¿no? Los procedimientos del derecho, como te lo decía, el derecho es muy amplio y bueno, conocerlo y hablar del derecho hoy en día no nos bastaría un solo momento, es muy grande, de ahí la importancia del derecho y con eso me quedo, amigo. De verdad, muchas gracias y sé que seguiremos aquí. Perfecto. Muchas gracias. Pues nada, amigos, muchas gracias por su atención. Estamos aquí cerrando el capítulo. Esperemos verlos pronto y que tengan buenas noches.